Isabel cerró el ordenador de recepción, deslizando las manos por la madera pulida como si quisiera aferrarse a la superficie familiar un momento más. El crepúsculo se filtraba por los ventanales de la consulta del dentista, tiñendo las paredes estériles de rosa y cobre. El tic-tac del reloj sobre la puerta principal se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Las 5:32. Un día largo y monótono, lleno de miradas que no se habían expresado con palabras. Detrás de ella, la voz tranquila pero atenta de Matteo rompió el silencio. ¿Estás bien, Isa? Isabel levantó la vista ligeramente, sonriendo levemente. Solo un poco cansada. Leonardo preguntó con un tono no intrusivo pero tampoco indiferente. Isabel se encogió de hombros. Ayer también volvió tarde. Dijo que estaba en el taller mecánico para una reparación urgente. Matteo arqueó una ceja. ¡Qué raro! Le dejé el coche el martes. Es jueves y sigue diciéndome que no ha tenido tiempo de tocarlo. Esa frase la afectó más de lo que quería admitir. Simplemente asintió y se puso el abrigo. El aire afuera era cortante y las luces del estacionamiento parpadeaban como velas a punto de apagarse. Subió al auto sin decir palabra y solo entonces vio, unos metros más adelante, a Luisa. Su compañera sonreía mientras hablaba por teléfono, con la cabeza ligeramente inclinada y una mano moviéndose como si acariciara un sueño. Había algo en esa risa que resultaba molesto. Quizás porque parecía demasiado alegre. O demasiado falsa. Luisa había llegado unos meses antes, reemplazando a una secretaria jubilada con la que llevaba mucho tiempo trabajando. Era joven, atractiva, con una naturalidad que a Isabel le pareció casi descarada. Y sin embargo todos parecían adorarla. Incluso Matteo le había ofrecido un turno de sábado, algo que nunca le había hecho a nadie. En casa las luces estaban apagadas y el silencio la esperaba. Se cambió, calentó una porción de pasta y se sentó en el sofá, viendo las noticias. Las voces del televisor se mezclaban con sus pensamientos como un fondo borroso. La ausencia de Leonardo era ahora la regla. Su presencia, la excepción. Abrió el bolso buscando su teléfono para distraerse un poco, pero una vibración inusual en la mesa de centro la atrajo. El teléfono de Leonardo, olvidado, vibraba con insistencia. Isabel se quedó paralizada. Durante años había evitado mirarlo. Habían forjado una confianza mutua hecha de espacio y silencio. Pero algo esa noche le sugirió que lo contestara. Un rápido gesto con el dedo y la pantalla se iluminó. Un mensaje destacado: te extraño. Qué ganas de que llegue mañana. Firmado, Vini. Un apodo. Un diminutivo. Y de inmediato pensó en Luisa. Su verdadero nombre era Luisa Virginia. Isabel contuvo la respiración. Dejó el teléfono sobre la mesa como si estuviera caliente. Guardó todo, se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Sus ojos, profundos y cansados, parecían los de otra persona. De una mujer que se había perdido en algún punto del camino. Leonardo regresó a las 9:05. Cubierto de aceite y con una bolsa de plástico en la mano. Traje unos cannoli. ¿Aún te gustan?, preguntó con tono amable. Isabel asintió sin responder. Se inclinó para besarla, pero ella se apartó imperceptiblemente. Sin discusión. Solo un vacío entre ellos que se hacía cada vez más grande. En los días siguientes Isabel observó. No espió, no acusó, no confrontó. Observó. Luisa le habló con más seguridad a Leonardo cuando vino a recogerla. Sus ojos se iluminaron levemente, un reflejo apenas perceptible pero real. Y luego estaba ese detalle que no podía ignorar: Luisa se tocaba la barriga a menudo. Un gesto protector casi involuntario. También se había saltado el café más de una vez, decía que el sabor le daba náuseas. Isabel buscó confirmación en otra parte. Sacó las pruebas de Leonardo, realizadas unos meses antes debido a unos síntomas extraños. Las había ignorado. Ahora las releyó con atención. La palabra infertilidad estaba escrita con letra clara. No podía ser padre. Ahora no. Con nadie. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo de la clínica,
oyó una conversación proveniente de la sala de descanso. Luisa al teléfono decía: dentro de unos meses tengo que empezar a pensar en mi alta. No puedo ocultarlo mucho más. Isabel se detuvo. Un escalofrío la recorrió. Entró en la habitación como si nada hubiera pasado. Luisa se detuvo avergonzada. ¿Todo bien?, preguntó Isabel. Sí. Mi hermana se enteró de que estás embarazada. Está encantada. Felicidades, dijo Isabel con una leve sonrisa. Esa noche Isabel tomó una decisión. No confrontaría a Leonardo con ira. Todavía no. Quería comprender hasta dónde llegaría. Quería la verdad. Lo preparó todo con precisión. El sobre con las pruebas. La carta del médico. La impresión de los mensajes. Esperó. En la clínica se preparaba una fiesta para celebrar los 5 años de actividad. Todos estaban invitados con sus parejas. Isabel se aseguró de que Leonardo estuviera presente. Utilizó palabras amables, educadas, casi cariñosas. Él aceptó. Llevaba la camisa que ella le había regalado años atrás, la azul de rayas finas. El salón estaba decorado, el buffet era abundante, la música suave. Luisa estaba espléndida con su vestido verde esmeralda. A eso de las 8:40 se levantó, copa en mano. Disculpen. Quisiera decir algo. Todos guardaron silencio. Estoy esperando un bebé. Y el padre es Leonardo. El tiempo se detuvo. Todos miraron a Isabel. Se levantó lentamente. Abrió su bolso. Sacó el sobre. Lean esto. Son los resultados de las pruebas. Leonardo no puede tener hijos. Ahora no. Hasta dentro de unos meses. ¿Quién es el padre, Luisa? Luisa palideció. Yo creía que era él. Leonardo se tambaleó. Isabel le entregó los papeles. Él los leyó. ¿Es cierto?, le preguntó con voz entrecortada. Sí. Y lo sé desde hace mucho tiempo. Pero quería ver hasta dónde llegarías. Luisa se llevó una mano a la cara. Quizás sea Enrico. Solo fue una vez. Antes de todo esto. El silencio se había vuelto más ensordecedor que el ruido. Isabel cerró su bolso, cogió su abrigo y solo dijo: ahora eres libre. Leonardo no dijo nada en toda la noche. Isabel esperaba gritos, justificaciones, intentos de negar. En cambio, solo hubo silencio. Un silencio que los siguió a casa, en el ascensor, en el pasillo, incluso mientras se desvestían en habitaciones separadas. Se puso su pijama de algodón, encendió la luz de la mesilla de noche y se sentó en el borde de la cama. Después de unos minutos, él apareció en la puerta. Tenía los rasgos demacrados, la voz entrecortada. ¿Solo dijo por qué no me lo dijiste antes? Isabel no se giró de inmediato. Quería ver hasta dónde llegarías. Si podías llegar sola. Pero no lo hiciste. Leonardo asintió lentamente. Se sentó a su lado, dejando una distancia milimétrica entre ellos que parecía un abismo. Hablaron hasta altas horas de la noche. De todo. De cuando dejaron de buscarse. De aquella vez de vacaciones en el lago cuando ella lloró sin decir por qué. De cuando él dejó de preguntarle cómo le había ido en el trabajo. También hablaron del bebé. Leonardo confesó que nunca supo cómo salir del lío en el que se había metido. Todo empezó una noche que bebió demasiado con Luisa, y entonces las palabras se convirtieron en promesas, y las promesas en mentiras, y las mentiras en nudos que ya no sabía cómo desatar. Isabel lo escuchó todo en silencio. Cuando terminó, se levantó y solo dijo: reservaré la primera sesión mañana. Terapia de pareja. Si de verdad quieres arreglar esto, empezaremos por ahí. Él no se resistió. Solo asintió. Esa noche durmieron en la misma cama, pero con el corazón a 1000 kilómetros de distancia. Las primeras reuniones con la terapeuta fueron lentas y difíciles. Isabel tenía tendencia a controlarlo todo. Leonardo, en cambio, se defendía con el silencio.
La terapeuta, una mujer de pelo corto y mirada penetrante, los guió pacientemente a través del pantano de emociones no expresadas. Les pidió que contaran sus primeros recuerdos felices. Isabel habló de un picnic bajo los olivos, Leonardo de una tarde de invierno en la que ella le había calentado las manos. Parecía poco, pero eran los primeros ladrillos. Un día, la terapeuta le pidió a Leonardo que le contara qué sintió al descubrir que era estéril. Guardó silencio un buen rato. Luego, en voz baja, dijo: sentí que ya no valía nada. Que no podía darle nada. Me sentí destrozado. Isabel lo miró. Nunca había oído esas palabras. Se sorprendió. Y se conmovió. Empezó a ver al hombre, no solo al traidor. Ella también admitió su culpa. Había evitado las conversaciones difíciles. Había preferido el trabajo a la verdad. Había dejado que la distancia se acrecentara. Fue un invierno largo, hecho de pequeños pasos y grandes recaídas. Hubo discusiones, momentos de frío, pero también mañanas en las que sonreían frente a un café. Empezaron a cocinar juntos los domingos. Paseaban por el parque. Hablaban de sí mismos como dos personas que se reencontraban. Un día, Isabel recibió una postal. Era de Montelupo. Una foto de un bebé recién nacido, dos manos sosteniéndolo. La firma era de Luisa. Tuvimos una niña. La llamamos Emma. Enrico y yo nos casamos. Te deseo paz. Leonardo leyó la postal y no dijo nada. Isabel, en cambio, la guardó en el cajón sin enfado. Era como si ese papel fuera un punto. Un cierre en una página demasiado larga. Se miraron y por primera vez en meses rieron. Una risa tenue y frágil, pero sincera. Isabel sugirió que iniciaran el proceso de adopción. Leonardo dudó. Dijo que no sabía si estaba listo. Luego añadió: pero quiero hacerlo contigo. Si lo hacemos juntos, lo haré con gusto. Empezaron a reunir documentos. A llenar formularios. A contar su historia a desconocidos con cuadernos. Fue un proceso que lo dejó todo al descubierto. Cada error, cada sombra, cada cicatriz. Pero tenía un propósito. Para ellos. Para recordar dónde habían caído y por qué querían levantarse de nuevo. Durante una sesión, la terapeuta le preguntó a Isabel: ¿qué has aprendido en estos meses? Isabel reflexionó un buen rato. Luego respondió que el dolor no se puede borrar. Pero sí se puede transformar. Y que el amor verdadero, si perdura, necesita verdad. Incluso cuando duele. Leonardo asintió. Y he aprendido que pedir perdón no basta. Hay que aprender a no huir. Quedarse. Incluso en la incomodidad. Una tarde de primavera, recibieron una llamada de la agencia. Había una niña en acogida temporal. Podrían conocerla. Se llamaba Sara. Tenía 3 años. Tenía los ojos grandes. Siempre tenía la boca sucia de helado. Cuando la vieron por primera vez, Isabel sintió que algo se derretía por dentro. Leonardo se arrodilló, le entregó una marioneta y dijo: hola. Me llamo Leo. ¿Puedo ser tu amigo? Sara rió. Una risa plena y cordial. Como la primera canción de verdad de su nueva vida. Llevaron a Sara al parque. Luego a la biblioteca. Luego al mar. Cada vez que le contaban un cuento, los escuchaba como si fueran magos. Isabel horneaba galletas con ella, Leonardo le enseñó a construir casitas con almohadas. Cada gesto era una pequeña reparación. Cada abrazo una nueva promesa. La noche que recibieron la confirmación de la adopción definitiva, Isabel no lloró. Pero puso 3 tazas en la mesa para el desayuno. Y mientras Leonardo reía con Sara, comprendió que todo lo vivido no había sido el final. Había sido el largo, agotador y necesario camino hacia un nuevo comienzo. El invierno dio paso lentamente a una primavera incierta, hecha de lluvias repentinas y cielos azules que duraron lo que dura un suspiro. Isabel caminaba por la avenida arbolada que conducía a la guardería donde acababan de matricular a Sara.
Cada mañana, la pequeña se despertaba con los ojos arrugados y preguntaba si podía llevar su osito de peluche también ese día. Leonardo la dejaba meterlo en su mochila y luego la alzaba en brazos como si cada mañana fuera una celebración. Para Isabel, esos gestos tenían un sabor nuevo. Cada vez que veía a Leonardo agacharse para recoger una horquilla o trenzar el pelo de Sara en dos coletas torcidas pero cariñosas, sentía algo parecido a la gratitud. No era solo felicidad. Era una especie de paz, lenta, silenciosa, que no hacía espectáculo, sino que dejaba huella. Cuando firmaron los papeles finales de adopción, ninguno de los dos lloró. Pero esa noche, después de acostar a Sara, se sentaron en el sofá sin la televisión, cogidos de la mano como si volvieran al principio. En el barrio se estaban conociendo. El panadero siempre dejaba una galleta extra en la bolsa. La anciana del segundo piso le ofrecía tapetes hechos a mano. El librero de la plaza guardaba libros ilustrados con princesas y dragones. Isabel se había acostumbrado a la normalidad. Pero un día llegó un sobre blanco sin remitente. Dentro, una carta manuscrita. Era de Luisa. Sin reproches ni excusas. Solo unas líneas. Vi una foto tuya en el parque. Te está tomando de la mano. No sé si todavía me odias. Pero quería decirte que si tuve el valor de criar a Emma, fue porque vi cómo Isabel se puso de pie. Nunca olvidaré lo que hice. Pero espero que puedas perdonarme. Isabel guardó la carta en un libro de poemas durante días. No le dijo nada a Leonardo. Un día, mientras ordenaban el sótano, se la enseñó. Él la leyó en silencio. ¿La perdonas?, preguntó. No lo sé, respondió ella. Pero sé que ya no la odio. La primavera trajo consigo nuevos hábitos. Isabel empezó a escribir. Cada mañana, después de acompañar a Sara, paraba en un café y llenaba páginas de cuadernos. Escribía su historia sin romanticismo, sin artificios. Justo lo que había sucedido. Las palabras surgían solas. Como si siempre hubieran estado ahí, esperando. Leonardo regresó al taller con mayor atención. Había contratado a un joven que lo llamaba jefe con cariño. Había remodelado la sala de espera y colgado dibujos de Sara en las paredes. Cada cliente se marchaba con una nota: gracias por elegirnos. Mucha suerte. Ese nos no era un error. Era una señal. Una tarde de verano, mientras el atardecer enrojecía las ventanas del salón, Sara se acercó con un libro en las manos. Esta es mi familia, dijo señalando un dibujo: 3 monigotes, uno con el pelo largo, otro con bigote y otro con una margarita en la cabeza. Ella soy yo. Y tú eres tú. Isabel la besó en la frente. Te olvidaste del gato, dijo Leonardo, señalando un rincón vacío. No, está debajo del sofá. Siempre duerme ahí, respondió Sara. Todavía reían esa noche cuando llegó otra carta. Esta vez era del hospital. Leonardo había sido aceptado en un programa experimental de tratamiento de la infertilidad. Había solicitado la cita meses antes, casi en broma. Ahora sí que tenía una cita, una oportunidad. Miraron el papel juntos, luego se miraron a los ojos. ¿Nos vamos?, preguntó. Isabel asintió. Juntos. El día de la visita, Sara se quedó con la abuela de Isabel. Era la primera vez que salían solas en meses. Parecía una excursión escolar. En el coche escucharon música de los 90, cantaron desafinados, se equivocaron de camino. En la clínica, un amable médico les explicó las opciones. Nada era seguro. Pero algo era posible. Leonardo escuchó atentamente e Isabel tomó notas. No decidieron de inmediato. Querían hablarlo con calma. Durante la cena, Sara preguntó: ¿dónde has estado? En el médico, dijo Isabel. ¿Tú también estás enferma?, preguntó la niña, mirando a Leonardo. Él negó con la cabeza. No. Pero a veces vamos al médico para entender mejor cómo funciona el corazón. ¿Y la barriga? Sara pareció satisfecha. Entonces empezó a cantar una canción inventada. Esa noche Isabel soñó que estaba en un barco.
Leonardo remaba, Sara sostenía una linterna. A su alrededor había niebla. Pero sabía que en algún lugar, delante de ellos, había una orilla. Al despertar, no recordaba nada más. Pero la sensación la acompañó todo el día. El verano ya estaba en pleno apogeo, y los días fluían como un río lento y cálido, lleno de rituales cotidianos y pequeños milagros ocultos. Isabel se levantaba cada mañana antes del amanecer, encendía la cafetera moka y dejaba que el aroma a café inundara cada rincón de la casa. Leonardo se unió a ella poco después, todavía somnoliento, y Sara apareció en la cocina descalza, con un peluche bajo el brazo, dispuesta a pedir un desayuno con estrellitas. Había momentos en esas mañanas en que todo parecía pertenecer a un sueño realizado con dificultad, cosido con la paciencia de quien ha perdido y ha sabido esperar. Una de esas mañanas, mientras Leonardo leía el periódico y Sara dibujaba en la mesa, Isabel habló de la clínica. Pensé que quizá deberíamos seguir adelante. Leonardo levantó la vista. Aunque ya lo tengamos todo. Isabel asintió. Porque a veces hacer las paces con el cuerpo también ayuda al alma. Decidieron volver al médico. La segunda visita fue más técnica, análisis, muestras de sangre, evaluaciones. Leonardo no parecía nervioso, pero Isabel notó cómo apretaba las manos cada vez que una enfermera entraba en la habitación. Al final de la consulta, el médico fue claro: no hay garantías. Pero hay posibilidades. Solo tienes que decidir si vale la pena intentarlo. En casa hablaron de ello durante mucho tiempo. No tanto del bebé, sino del significado mismo de desearlo de nuevo. Ya tenemos a Sara, dijo Leonardo. Lo sé, respondió Isabel. Pero no se trata de añadir a alguien. Se trata de comprender si podemos abrirnos de nuevo. No porque falte algo, sino porque estamos listos para donar de nuevo. Al final, decidieron seguir el tratamiento. Sin ansiedad ni expectativas. Solo como un acto de confianza. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Isabel recibió una llamada de una pequeña editorial local. Una de las amigas con las que había compartido sus escritos le había mostrado sus notas a un editor. Nos gustaría leer su manuscrito completo, dijo una voz amable por teléfono. Isabel no tenía manuscrito. Solo páginas sueltas. Pero esa misma noche empezó a encargarlas. Todas las noches, después de que Sara se dormía, Isabel se sentaba en la sala a escribir. Leonardo, sentado a su lado, corregía erratas, sugería títulos y releía párrafos en voz alta. Era como si las palabras volvieran a colocar en su lugar lo que el tiempo había dispersado. Después de 2 meses, el manuscrito estaba listo. Lo tituló Permanecer en pie. Cuando lo entregó, no le dijo nada a nadie. Siguió trabajando en la clínica, llevando a Sara a bailar, riéndose de los chistes de Leonardo durante la cena. Entonces, una tarde de octubre, recibió una respuesta. El libro se publicaría. No para hacerla famosa, sino para contar una verdad que, tal vez, también sería útil para otros. Leonardo la abrazó fuerte. No me sorprende, dijo. Siempre has tenido una forma de mirar cosas que yo ni siquiera veía. Mientras tanto, la terapia avanzaba. Leonardo se sometía a tratamientos con regularidad. Los resultados eran lentos, a veces contradictorios. Pero cada paso era una forma de conocerse mejor. Habían decidido no contarle nada a nadie. Ni siquiera a Sara. Un día, sin embargo, la niña los encontró mientras llenaban un formulario. ¿Me estás preparando una sorpresa?, preguntó. Isabel la sentó en su regazo. Solo intentamos comprendernos mejor. A veces tú también lo haces. Esa noche Isabel volvió a soñar con el barco. Pero esta vez el cielo estaba despejado, la linterna encendida iluminaba una isla a lo lejos. Sara cantaba. Leonardo remaba. Tenía una brújula en la mano. Y la flecha apuntaba directamente hacia esa tierra. Con cada día que pasaba, Isabel aprendía a soltar. Las heridas no desaparecían, pero cambiaban de forma. Ya no dolían. Solo recordaban. Una tarde de noviembre, mientras revisaba cajas viejas, encontró una foto.
Eran ella y Leonardo, abrazados en la playa, unos meses después de su boda. En el reverso una frase: todo lo que podemos ser, lo seremos juntos. Esa noche le enseñó la foto a Leonardo. Él la observó un buen rato y luego dijo: quizás esa frase aún sea válida. Isabel asintió. Pero ahora sé que también requiere tiempo. Y cuidado. Y espacio. Al día siguiente decidieron hacer una excursión. Nada lejos. Solo un fin de semana en una granja, entre viñedos. Sara estaba emocionadísima. Jugaron con los animales, recogieron castañas, se perdieron por los senderos. Una tarde al atardecer, sentado en un banco, Leonardo dijo: si no volvemos a tener un hijo, todo irá bien. Porque hoy, ahora mismo, estamos completos. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. A lo lejos, Sara perseguía una gallina. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo. Sabía a pan caliente, a brisa ligera y a manos unidas. El otoño se había posado suavemente sobre la ciudad como una manta áspera pero familiar, hecha de cielos bajos, hojas secas que crujían bajo los pies y el olor a madera quemada que se insinuaba en las fosas nasales. Isabel amaba esas semanas en las que el mundo parecía calmarse, y sin embargo, ese noviembre trajo consigo una agitación subterránea que no podía explicar del todo. Quizás era la anticipación de los resultados, quizás la inminente publicación del libro, o quizás simplemente la forma en que ciertos silencios llaman a la puerta justo cuando crees que lo has dejado todo atrás. Una mañana, sentada en su cafetería habitual con su libreta abierta y un bolígrafo entre los dedos, Isabel vio a una pareja sentada en una mesa cercana. Dos desconocidos. Él cabizbajo, ella hablaba y parecía cansada. No discutían. Pero era evidente que algo entre ellos se había roto. Isabel dejó de escribir. Fue como si aquella escena hubiera despertado algo que había intentado acallar. Recordó las noches en que ella también había hablado con un hombre que no la escuchaba. Las noches en que las palabras se le ahogaban en la garganta y la casa parecía una jaula silenciosa. Regresó a casa con una extraña melancolía. Leonardo arreglaba una vieja tostadora con Sara, quien lo observaba todo como si fuera un espectáculo mágico. La hacía reír. Y ella reía como solo los niños pueden, con la boca llena y el corazón ligero. Isabel los observaba desde la puerta. Sintió que se deshacía un nudo, y aún así comprendió que la herida seguía allí. No había cicatrizado. Simplemente se había vuelto más fina. Esa noche, después de acostar a Sara, hablaron. A veces temo que todo esto sea frágil, dijo ella. Leonardo la miró. Lo es, respondió. Pero eso no significa que sea falso. Se sentaron uno al lado del otro. Ella le contó del bar, de la pareja, del nudo que había sentido en su interior. Él escuchó. Le tomó la mano. Yo también tengo miedo. Pero cada día que me quedo, que elijo estar aquí, me vuelvo un poco más fuerte. Eso era lo que necesitaba oír. No que todo fuera perfecto. Pero que valía la pena quedarse. Unos días después, recibió la llamada de la editorial. El libro ya estaba en prensa. Su lanzamiento estaba previsto para enero. Isabel no pudo contener la emoción. Rompió a llorar mientras hablaba con la editora. No escribí para que me publicaran, dijo. Escribí para no olvidar. La voz al otro lado respondió, y es precisamente por eso que conmoverá a tanta gente. Mientras tanto, las visitas a la clínica continuaban. Los médicos eran cautelosos, pero no pesimistas. Cada semana se añadía una pieza. Las pruebas mejoraban. Los parámetros se estabilizaban. Pero nada era seguro. Una noche, después de una revisión, Leonardo le preguntó a Isabel: ¿y si no ocurre? ¿Y si solo es una posibilidad irrealizable? Ella lo pensó. Entonces seguirá siendo un acto de amor. Incluso los intentos tienen valor. Porque demuestran que no hemos dejado de creer. Mientras tanto, Sara crecía. Pedía cuentos todas las noches. Dibujaba familias con corazones gigantes. Un día trajo a casa una hoja de papel con 3 dibujos y escribió debajo: te elegí. Isabel la colgó en el refrigerador.
Y cada vez que pasaba por allí, sentía que tal vez todo ya era perfecto tal como estaba. En diciembre recibieron una nueva propuesta de la organización. Otra niña buscaba familia. No se trataba de adopción, sino de acogida. Isabel y Leonardo lo pensaron mucho. Era una niña de 5 años, muy tímida, con un pasado difícil. Se llamaba Giada. Necesitaba estabilidad, tiempo y amor. Ellos dijeron que sí. Cuando la encontraron, Giada no habló. Observaba todo con los ojos abiertos y en silencio. Sara intentó hacerla reír. Le ofreció sus juguetes, sus dibujos. Pero Giada permaneció inmóvil, como si temiera que todo se desvaneciera en cualquier momento. Isabel le tomó la mano. No tienes que hacer nada. Puedes quedarte con nosotras. Con eso basta. Pasaron los días. Giada empezó a sonreír. Luego a hablar. Luego a cantar. Un día le preguntó a Isabel si podía llamar a su mamá. Isabel no respondió. Se acarició el pelo. Llámame como quieras. Allí estaré. Esa noche Leonardo observó a Isabel mientras acomodaba las mantas del sofá. Es como si mi corazón aún tuviera espacio, dijo. Más del que pensaba. Isabel asintió. El amor no se divide. Se multiplica. Y así, en una casa que antes estaba vacía, ahora había 2 niñas, 2 risas, 4 manos entrelazadas y el sonido de una vida que, a pesar de todo, había decidido volver a florecer. Se acercaba la Navidad con sus tímidas luces que empezaban a aparecer en las ventanas de los vecinos, con el aroma a castañas asadas en el aire y las manos congeladas de los niños que buscaban consuelo en los guantes de lana. Isabel notó cuánto había cambiado la casa de un año a otro. El año anterior aún se encontraba suspendida entre la sospecha y la rendición, ahora, en cambio, estaba llena. No solo de objetos o voces, sino de significados. Cada habitación parecía decir, seguimos aquí. Giada se había integrado en la vida familiar como si siempre hubiera existido un espacio preciso entre ellas. Tenía una voz delicada, pero la mirada de alguien que había visto demasiado. Isabel aprendió a conocerla a través de pequeños gestos, cómo se dejaba los zapatos, cómo doblaba la ropa, cómo buscaba el contacto físico solo tras muchos minutos de silencio. Sara, con su energía natural, intentaba involucrarla en cada juego. A veces lo conseguía, otras se sentaba a su lado sin decir palabra. Y era precisamente en esos silencios donde Isabel veía la magia, 2 niñas que se entendían sin necesidad de explicaciones. Leonardo se había convertido en un hombre observador. No intervenía de inmediato, no proponía soluciones, pero se quedaba. Y esa presencia tranquila y constante se había convertido en la base de la nueva serenidad que se respiraba en la casa. A menudo por las noches, los 4 se sentaban en el sofá a ver películas antiguas de Disney. Una vez, durante El Rey León, Giada se acercó a Leonardo y le preguntó en voz baja, ¿eres como Mufasa? Él sonrió. Espero que no. Mufasa ha muerto. Giada rió por primera vez con todo su cuerpo, dejándose llevar. Fue una risa que Isabel jamás olvidó. Le parecía el sonido exacto de una grieta al cerrarse, de una puerta al reabrirse, de una herida que empezaba a sanar. Desde ese día, Giada empezó a llamarlo Leo e Isabel Isa. No mamá y papá. Todavía no. Pero algo que los unía. Llegó la Navidad. Un árbol decorado con muñecas hechas a mano, guirnaldas de papel y fotografías impresas en casa. Bajo el árbol, regalos con notas escritas a mano. Isabel le regaló a Leonardo un reloj grabado con la frase, el tiempo no ha sido en vano. Nos ha traído hasta aquí. Leonardo le regaló un collar con 3 colgantes, una estrella, un corazón y una llave. 3 cosas que has devuelto a mi vida, dijo. Sara recibió un libro ilustrado sobre niñas que cambian el mundo. Giada, una casa de muñecas de madera. Más tarde confesó que fue el primer regalo de verdad que había recibido.
En Nochebuena, Isabel se despertó y encontró a Giada en la cocina. No hablaba. Estaba mirando por la ventana. Isabel se sentó a su lado. Al cabo de un rato, la niña le preguntó: «Si me llevan mañana, ¿me recordarás?». Isabel le tomó la mano. «Nadie te llevará. Y aunque lo hicieran, nunca podríamos olvidarte». «Nunca». Giada no respondió. Pero apoyó la cabeza en el brazo de Isabel. Se quedaron así un buen rato. En silencio. En paz. El libro salió en enero. Las primeras reseñas fueron emotivas. Los lectores escribieron que se reconocieron, que lloraron, que encontraron valor. Isabel empezó a ser invitada a presentaciones, círculos de lectura y entrevistas. Pero solo eligió unos pocos eventos. «No quiero convertirme en otra persona», le dijo a Leonardo. «Quiero seguir siendo Isa». Leonardo siempre estuvo con ella. La veía hablar con esa voz que años antes solo usaba para atender a los pacientes o para contestar el teléfono. Ahora era una voz plena. Una voz que ocupaba el espacio que le correspondía. Cada vez que él hablaba de su historia, Isabel se sentía más libre. No porque borrara el pasado, sino porque lo transformaba en algo útil. Mientras tanto, los médicos confirmaron que la situación de Leonardo se había estabilizado. La posibilidad de un embarazo ya no era un espejismo. Pero cuando hablaron de ello, Isabel fue la primera en decir: «No lo necesitamos. Ya tenemos suficiente». Leonardo sonrió. «Entonces basta con que estemos bien». Y así fue. Continuaron su viaje, pero sin prisa. Sin un objetivo concreto. Solo como un acto de cariño. Un domingo, durante un paseo junto al lago, Sara preguntó: «Pero si Giada se va un día, ¿volveremos las tres?». Isabel se arrodilló ante ella. «No, cariño. Quedaremos 4. Porque quienes de verdad han entrado en tu corazón nunca se van. Ni aunque se cambien de casa». Esa frase significó algo. Un mes después, la organización propuso la adopción permanente. Habían visto los cambios. El progreso. El cariño. El arraigo. Preguntaron si Isabel y Leonardo estaban listos. Dijeron que sí. Pero lo mejor fue que Giada también dijo: «Yo también quiero quedarme». La primavera llegó con flores vibrantes que florecían en los lugares más inesperados, con el canto de los pájaros que regresaba antes del amanecer y con esa luz dorada que entraba por las ventanas como una promesa cumplida. En casa, los preparativos para la adopción definitiva de Giada habían traído una mezcla de emoción y miedo. Isabel se despertaba cada mañana con una ligera tensión en el estómago, como si esperara un evento importante, pero sin saber el día exacto. Leonardo seguía viviendo cada día con la misma calma contagiosa que había aprendido a cultivar, y Sara, como una verdadera hermana mayor, preparaba dibujos para colgar en cada habitación para celebrar a Giada para siempre. La fecha se fijó para finales de mayo. La audiencia sería en el juzgado de menores, en una sala luminosa y sobria donde jueces y trabajadores sociales se reunirían para escuchar, observar y decidir. Pero para Isabel no era un juzgado. Era un ritual. Un pasaje simbólico. Una puerta que se cerraba al difícil pasado de una niña y otra que se abría a una nueva vida, más justa, más estable. El día de la audiencia, Isabel eligió un vestido azul claro, sencillo y suave. Leonardo llevaba una camisa blanca y la chaqueta azul que guardaba para ocasiones importantes. Sara había insistido en llevar un broche en forma de corazón, y Giada, con la seriedad de una adulta, pidió solo los zapatos rojos que le habían regalado por Navidad. Al llegar al juzgado, el silencio era diferente al de la espera en un hospital o en las aulas de un colegio. Era el silencio que precede a una transformación. El juez los recibió con una mirada cálida, casi paternal. Les pidió a cada uno que hablara. Isabel contó de aquella primera noche cuando Giada se sentó a su lado en la cocina. Leonardo contó de la vez que la encontró cantándole una canción de cuna inventada a Sara. Y luego le preguntó a Giada:
¿Quieres que Isabel y Leonardo te adopten? Ella no habló de inmediato. Miró a Sara. Luego miró a Isabel. Luego a Leonardo. Y finalmente simplemente dijo, sí. Porque son mi hogar. El juez sonrió. Firmó los papeles. Desde hoy formas parte de esta familia. En todos los sentidos. Legalmente. Y humanamente. Leonardo la levantó del suelo y ella estalló en carcajadas. Isabel lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran la forma en que su corazón le daba las gracias. Regresaron a casa entre abrazos, fotos, mensajes de amigos e incluso una nota de Luisa. Me alegro por ti. Y por ella. Isabel no se sintió molesta. Solo conmovida. Porque a veces la vida te devuelve algo, incluso de quienes te hicieron sufrir. Y esas restituciones, por pequeñas que sean, son una rara forma de justicia. En los meses siguientes, la familia encontró una nueva armonía. Isabel comenzó a escribir un segundo libro, ya no sobre ella misma, sino sobre Giada y Sara. Una historia infantil, llena de castillos escondidos, princesas valientes y familias que se eligen mutuamente. Leonardo abrió una pequeña escuela técnica en su taller, donde enseñaba a los niños del barrio a reparar patinetes y bicicletas. La llamó Manos que aprenden. Y sobre la puerta Isabel colgó un cartel, aquí todo se arregla. Incluso corazones. Una tarde de verano, durante un paseo al lago, Sara preguntó, pero ahora que estamos todos aquí, ¿qué hacemos? Leonardo le sonrió. Vivimos. Un día a la vez. Giada añadió, y nos tomamos de la mano, incluso cuando tenemos miedo. Isabel miró a sus hijas y sintió que el mundo, por imperfecto que fuera, había recuperado el sentido. Esa noche, después de acostar a las niñas, ella y Leonardo se sentaron en la terraza, con 2 copas de vino blanco y el sonido de los insectos nocturnos a su alrededor. ¿Estamos cansados?, preguntó él. No, respondió ella. Estamos llenos. Se tomaron de la mano. Miraron al cielo. Y supieron que dondequiera que la vida los llevara, ahora estaban listos. El verano lo envolvía todo con su densa energía, hecha de cigarras que cantaban como fondo constante, de tardes y noches perezosas en las que hasta el aire parecía querer descansar. La casa de Isabel y Leonardo, ahora habitada por 4 presencias, resonaba con voces, pasos, pequeñas perturbaciones y canciones inventadas. Había un nuevo equilibrio como el de un mueble que ya no se tambalea, aunque presente señales de reparaciones. Las chicas se levantaron temprano y pidieron salir. Querían ir a la playa, al río, a montar en bicicleta. Cada día era una aventura. Leonardo lo cargó todo en el viejo coche e Isabel preparó sándwiches, fruta, agua y algunos libros ilustrados para leer bajo la sombrilla. A veces se detenían en algún pueblo desconocido, comían helado y observaban a la gente como si fueran actores de una película. Isabel les enseñó a fijarse en los detalles, la postura de una anciana, la forma en que un niño toma la mano de su padre, los silencios entre 2 amantes. Giada había crecido. Reía más, hablaba con seguridad, ya no le temía a la oscuridad. Sara, por su parte, se había convertido en una pequeña filósofa, dispuesta a plantear preguntas imposibles, pero el tiempo termina, porque las estrellas nunca caen, ¿cómo sabes si eres feliz? Isabel anotó todas estas preguntas en un cuaderno, convencida de que algún día las usaría para escribir otro libro. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque ciertas preguntas merecen seguir vivas. Un día de agosto, recibieron una llamada de la clínica. Uno de los tratamientos de Leonardo había dado un resultado inesperado. Las posibilidades de concepción natural, que antes se creían nulas, ahora eran bajas pero presentes. El médico sugirió que lo intentaran si querían. Leonardo miró a Isabel. ¿Vas a decidir?, preguntó. Isabel lo pensó. Lo tenía todo. No sintió la necesidad de decir nada más. Pero sabía que la vida a veces te sorprende justo cuando crees que has dejado de intentarlo. Decidieron no hacer planes. Sin presiones.
Sin esperas. Solo una oportunidad. Pasaron las semanas. Terminó el verano. Llegó el otoño como cada año con sus colores, su nostalgia y esa necesidad de recomponerse. En octubre Isabel empezó a sentirse cansada. Pensó que solo era por el trabajo, sus hijas, sus nuevos compromisos. Pero una mañana, frente al espejo, sintió algo. Una profunda intuición. Se sentó en el borde de la bañera y lloró. Cuando la prueba dio positiva, no lo dijo de inmediato. Esperó hasta la noche. Acostó a las niñas. Tomó a Leonardo de la mano y lo condujo a la terraza. Le dio una taza de té. Dentro una nota: somos 5. Leonardo guardó silencio. No se alegró. No gritó. Pero lloró. E Isabel, sentada a su lado, sintió que todas las dificultades, las dudas, los silencios habían cobrado sentido. El embarazo fue delicado. Isabel trabajaba menos. Escribía más. Leonardo se volvió aún más reflexivo. Giada y Sara hicieron 1000 preguntas. Querían saber si sería niña o niño. Isabel respondió: solo será lo que quiera ser. A la 22ª semana, supieron que era niña. Sara sugirió llamarla Luna. Giada lo aprobó. Leonardo sugirió Aurora. Isabel los miró y dijo: la llamaremos Gaia. Porque nos mantiene conectados con la tierra. Con la verdad. Nació una mañana de abril. La casa ya estaba despierta. Las niñas la esperaban con ropa nueva y lazos hechos a mano. Gaia nació en una habitación llena de luz. No lloró a gritos. Solo emitió un sonido, casi un susurro. Como si supiera que la habían esperado durante mucho tiempo. Traerla a casa fue como descubrir un nuevo espacio en un lugar que creía familiar. Isabel, cansada pero feliz, la mecía cantándole nanas inventadas. Leonardo le contaba historias de cómo había arreglado patinetes rotos. Giada le leía libros con palabras lentas. Sara le enseñó a dibujar el sol. Un día de verano, los 5 sentados en el patio trasero, Isabel observaba la escena, Leonardo enseñando a las niñas a construir una casita con ramas, Gaia durmiendo en su pequeño columpio, el cielo sobre ellas que parecía más amplio de lo habitual. Oyó una voz interior, clara, límpida. Decía: no todo sale como te lo imaginas. Pero a veces incluso sale mejor. Y comprendió que no era una voz externa. Era la suya. Por fin completa. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para no perderte otras historias profundas y reales como esta. Activa la campanita para recibir cada nueva publicación y dale me gusta si sientes que tú también formas parte de esta familia. Escribe en los comentarios: quiero la secuela para el próximo episodio. Gracias.